conocimiento. La puerta que el diablo más utiliza contra nuestras vidas es la falta de conocimiento y la falta de identidad. Cuando tú no sabes quién eres, te enseñé el domingo, el diablo se aprovecha. Pero cuando se te revela a través de las Escrituras quién eres en Cristo, entonces tú le puedes hacer frente a Satanás, entonces huirá de ti. Vamos a ir a la Biblia. Algunas personas ya han escuchado, ya conocen este tema, pero lo voy a profundizar porque es necesario estos fundamentos para entrar a lo sobrenatural de este tiempo. Génesis capítulo 1, verso 1. Dice la Biblia: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Vamos a aprendernos el versículo de la Biblia. Es necesario que todos se sepan este versículo porque este versículo es fundamental, escucha bien, para lo sobrenatural. Cuando tú puedes comprender la magnificencia que hay dentro de este versículo, tu mente se abre a poder entender aún más la grandeza de Dios. Génesis 1:1, repite conmigo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora tú solo dilo. Ahora cuando te pregunten, a ver, dime un versículo de memoria. Tú, Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La palabra en hebreo dice Bereshit bara Elohim. Bereshit es una palabra compuesta por Be y Reshit, que tiene que ver con por la cabeza o para la cabeza, también tiene un significado. Y se traduce como el principio, cuando es una palabra unida, Bereshit. El principio, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esta palabra, por mucho tiempo hemos escuchado que es el orden cronológico, de que aquí inicia todo. Pero los primeros versículos de la Biblia no hablan de un orden cronológico. Y lo podemos ver. ¿Por qué? Porque ya habla el versículo 2 del desorden que había sobre la tierra cuando Satanás había caído, que la tierra estaba, dice el versículo 2, la tierra estaba desordenada, vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Cómo te compruebo que no es un orden cronológico? Porque ya habían sido creadas cosas, por ejemplo, el agua. Entonces, Dios, no vemos versículos anteriores que diga Dios creó el agua. Por eso no habla de un orden cronológico. Lo que está haciendo este libro es manifestar de lo que trata completamente la palabra de Dios. Y eso lo podemos experimentar en Apocalipsis capítulo 1, verso 1. Vamos a Apocalipsis 1:1. ¿A cuánto le gusta aprender la palabra? ¿Qué tanto? ¿Tanto para confrontar lo que has creído toda tu vida o no tanto? Ándale, ya sabía que no tanto. Cuando te sacuden y te dicen, hey, he entendido esto. Y luego te dicen, no, pero mira que la Biblia dice esto en realidad. Entonces eso confronta nuestra mentalidad y muchas personas se quedan detenidos dentro de un panorama religioso por la falta de humildad de pedirle a Dios que aún pueda romper nuestras estructuras de lo que ya creemos. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Entonces el primer versículo de Apocalipsis nos muestra el contenido del libro. Y en otros libros de la Biblia sucede exactamente lo mismo. Entonces Génesis capítulo 1, versículo 1 esconde en realidad el contenido de toda la escritura de Dios. El primer versículo te explica de qué se trata toda
la escritura. Dice, Bereshit bara Elohim. En el principio creó Dios. Escucha bien, si tú te aprendes esta enseñanza, yo te aseguro que donde vayas, te toque, Dios te lleva a predicar o a enseñar algo. Si tú vas con el Espíritu de Dios, si tú plantas esto como un fundamento donde vas a predicar, lo sobrenatural va a venir sobre ese lugar. Porque todo lugar donde se exalta la grandeza de Jesús, ahí viene lo sobrenatural. La gloria de Dios toma lugar. En el principio, no es un orden cronológico. No dice la Biblia que aquí inicia todo. No. Y para eso vamos a profundizar más. Vamos a Colosenses capítulo 1. La católica. Colosenses capítulo 1, verso 15. Él, dice Pablo, tenemos que entender, ¿quién está hablando? Pablo, al hombre que se le reveló gran parte de las Escrituras y las explica en las cartas del Nuevo Pacto. Pablo, la Biblia menciona que él fue llevado al tercer cielo, donde Dios le reveló grandes misterios y secretos de las Escrituras y del mismo cielo. Dice la Biblia, refiriéndose a Jesús, dice Pablo, Él es la imagen del Dios invisible. Dice Pablo, Jesús es la manifestación del Dios que no puedes ver. Él es la imagen del Dios que tú no puedes ver. El primogénito de toda la creación. La palabra primogénito es equivalente, es paralela al Bereshit. Él es el primogénito de toda la creación. ¿Cómo dice? ¿Por qué es el primogénito? La Biblia menciona que Jesús era el unigénito, el único hijo de Dios, pero cuando Él fue sacrificado, se sacrifica y resucita, pasó de ser el único, el unigénito, a ser el primero de muchos, el primogénito de toda la creación. Y dice Pablo, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Este es un principio para entrar a lo sobrenatural. Entender la grandeza de Jesús. Cuando tú comienzas a exaltar en un lugar la grandeza de Jesús, ese lugar es lleno de la gloria de Dios. Por eso cuando hay iglesias o congregaciones donde hay una apatía a la palabra de Dios, escucha bien, Jesús es la palabra, donde hay una apatía, donde no se recibe la palabra de Dios, donde gente nada más quiere escuchar gritos y eso, el espíritu, y te cuentan la vida, todo eso, no hay nada sobrenatural ahí. Escucha, para que un lugar sea lleno de la gloria de Dios, tienes que exaltar el nombre de Jesús. Dice Pablo, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Di conmigo, en Jesús fueron creadas todas las cosas. ¿Qué crees? Ahí hay algo muy importante porque busqué en griego la palabra todas. ¿Y qué crees que significa? Todas. Di conmigo, yo fui creado en Jesús. Por eso dice en Efesios que estábamos en Él antes de la fundación del mundo. ¿En dónde estabas tú antes de que Dios creara el mundo? En Cristo.
dice la Biblia, que en Él fueron creadas todas las cosas. Vamos a romper con la estructura religiosa en nuestra mente. ¿Por qué? Porque las películas, Hollywood se encarga de plasmarnos una imagen acerca de un hombre, el pelo chino, barbón, apuesto. Y cuando tú estás orando, tal vez estás pensando en aquel pelo chino, apuesto, alto, a un lado de ti, que te dije, no pasa nada, hijo. Entonces Jesús, ayúdame. Ahí viene el pelo chino y te abraza y todo va a estar bien. ¿Qué es lo que está en nuestra mente? Pablo derriba estructuras mentales y Pablo pone un fundamento acerca de la grandeza de Cristo. Pablo dice, en Él fueron creadas todas las cosas. ¿Qué crees que había cuando todavía no existía nada creado? ¿Qué había? Cuando uno estaba en el universo, ¿qué había? Di conmigo, la imagen de Dios. Cristo. Él fue la primera manifestación. Y en Él fueron creadas todas las cosas. Y luego dice Pablo, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Una locura lo que dice Pablo. Mira, en Jesús dice, fueron creadas absolutamente todas las cosas, las que tú puedes ver, las cosas naturales, pero también las cosas espirituales fueron creadas en Él. Imagínate, ¿qué tan grande es el Jesús que tú adoras? Es una locura. Que esto te revienta la cabeza. Ese Jesús ha decidido habitar en tu corazón. Di conmigo, Dios es omnipresente. ¿Por qué? Porque está creado todo en Él. Visibles e invisibles fueron creadas todas las cosas dentro de Jesús. ¿Quién era católico antes de ser cristiano? Levanta la mano. Los demás eran ateos. Los testigos de Jehová. Mira, los que eran católicos se deben de saber de memoria el Padre Nuestro. Y los que no también deberían de sabérselo. ¿Cómo inicia? Ahí se escuchaban dos cosas. Padre nuestro que estás en el cielo. ¿Cuánto dicen amén? Padre nuestro que estás en el cielo. Pero no dice así. Porque eso limita a Dios. En realidad la Biblia dice otra cosa. Dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Por eso nuestra mente fue llevada a que Dios estaba en un lugar. Vamos a romper una estructura muy fuerte acerca de la manifestación de Dios. Que Dios estaba en un lugar. Entonces nuestra mente limitó a un lugar, a Dios. Y creíamos que había una entidad que no era tan grande, pero que tenía el poder para crear todo alrededor de Él. Entonces había una persona o tres personas manifestadas que no eran tan grandes. ¿Por qué? Porque había un trono en el que se podían sentar. Entonces nuestra mente decía, pues no puede ser tan grande Dios porque hay un trono tan grande que Dios se puede sentar en él. Entonces nuestra mente estaba limitando a Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, decía. Entonces mirábamos el trono, ahí
está Dios. Y nuestra mente se hacía la siguiente pregunta: ¿en qué parte del universo estará el cielo donde está sentado Dios? ¿Alguna vez te lo preguntaste? ¿En qué parte estará el Marte? ¿A un lado de la luna? Porque dice que venía del cielo, pero sería arriba de China. ¿O de qué parte vendrá? ¿Dónde estaba Dios sentado en el trono? Quiero decirte algo. Dice la Biblia: Padre nuestro que estás en los cielos. Di conmigo: Dios es omnipresente. Vas a entender algo. Cuando tu mente piensa en la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, quiero aclararte algo. Eso no es el esplendor de la deidad, no es la totalidad de Dios. Eso simplemente es una manifestación de Dios en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero Dios es tan grande que todo ha sido creado dentro de Él. Por lo tanto, no existiría un trono en el cual Él se pudiera sentar, sino que Él se ha manifestado para poder tener la interacción con los hijos de Dios. Entonces, Él se manifiesta en la Trinidad. Pero ¿cuántos saben que es un solo Dios manifestado en tres personas? Vamos comprendiendo más todavía. La manifestación de Dios, si tú piensas todavía, no, es que si hay un trono está Dios sentado. ¿De qué tamaño tendría que ser ese trono para que el Dios donde fue creado todo el universo se siente? Tendría que ser algo más grande que Dios. Pero no hay nada más grande que Dios. Todas las cosas fueron creadas en Él, dice Pablo, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Di conmigo: por Cristo hay vida. Luego vamos a ir a otra clase. Por eso dice Génesis 1:3: sea la luz. La palabra hebrea de sea la luz, la traducción correcta debería de ser: yo soy la luz. ¿Cómo te compruebo eso? Porque la luz que tú y yo conocemos no había sido creada sino hasta el versículo 14 o 19, 14, 19. No recuerdo si es el 19 o el 14. Pero la luz que tú y yo conocemos no había sido manifestada. Entonces el versículo 3 dice: sea la luz. No recuerdo el sonido de esta palabra, creo que es ejei, que es la misma palabra paralela cuando le preguntan el nombre, cuando Dios se manifiesta, perdón, exactamente es la misma palabra en hebreo cuando Dios le da el nombre y dice, la primera vez que dice yo soy con Moisés, es la misma palabra utilizada en Génesis 1:3. Entonces, Génesis 1:3 dice, yo soy la luz. Entonces ahí se manifiesta. ¿Por qué? Porque Juan 1:1 dice que Él es el verbo. ¿Cuál verbo? El yo soy, el verbo del principio. El yo soy la luz. Vamos a continuar lo que dice Pablo. Todas las cosas en Él subsisten y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. El que es el principio,
el primogénito de entre los muertos. ¿Cómo dijo Pablo? Jesús es el principio. Di conmigo, Jesús es el principio. Ya con eso vamos a entender absolutamente todo. A Pablo se le reveló los fundamentos para entrar a lo sobrenatural. Por eso Pablo dijo, Él es el principio. Pablo dijo, no hombre, el que está conmigo no se trata del judío al que estamos persiguiendo. El que está conmigo es el que resucitó y está sentado, manifestado a la diestra del Padre con poder. En Él, dice Pablo, el que viene conmigo, en Él fueron creadas todas las cosas. Ahora vas a entender por qué Pablo estaba loco. Porque sentía que nada lo podía detener. Porque no le hacían frente a Pablo. Porque él sabía que el que habitaba en él habían sido creadas todas las cosas visibles e invisibles. El problema es que estás pensando que en Pablo. Y te lo estoy revelando para que sea la misma mentalidad que tenía Pablo. Tú entiendas que es en ti. Y conforme a tu mente va aceptando y va creyendo esta grandeza de Jesús, tú vas permitiéndole a Dios fluir cada vez más a través de ti. Te voy a dar una analogía. La presencia de Dios fluye en nosotros como si fuéramos una llave. Y conforme está la escritura, es que se va abriendo la llave. Y al principio sale un chorrito. Jesús murió por mí. Resucitó al tercer día. Se sentó a la diestra del Padre. Venció a la muerte. Él llevó mis enfermedades a los profundos del mar. Me hizo sentar en lugares celestiales. En Él fueron creadas todas las cosas. Le abriste la llave. Conforme tu corazón y tu mente van comprendiendo la revelación de las Escrituras, tú vas permitiendo que Dios comience a trabajar a través de ti. Por eso lo que yo te estoy enseñando en Metanoia son principios para entrar a lo sobrenatural. Para que cuando tú prediques no seas un predicador más del montón. Que diga, ¿por qué predica? Porque está agradecido, no tenía nada que hacer. Sino que tú digas, porque Dios me llamó y el que me llama me respalda. ¿Cómo conocemos cuando Dios llama a alguien? Él tiene que ser respaldado. Porque dice la Biblia que Dios testificaba a través de los apóstoles. ¿Cómo sabemos esto? Dios te llamó, Dios te respalda. En Él fueron creadas todas las cosas y Él es el principio. Di conmigo, grábatelo. Jesús es el principio. Ni en la escuela de teología te van a enseñar esto. Jesús es el principio, dijo Pablo. Vamos a comprobar más. Apocalipsis 3:14. Ahora, a través de la revelación que recibió Juan. Y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén. Di conmigo, Jesús es el amén. El que vive el Midi es el amén. Por eso esa palabra tiene tanta autoridad. Cuando dices amén, vas a entender esa autoridad. Jesús es el amén. Y luego dice, el testigo fiel y verdadero. Di conmigo, el que habita en mí.
es el testigo fiel y verdadero. Continúa diciendo, y aquí está a donde quiero llegar. Número 3 dice, el principio de la creación de Dios. Di conmigo, Jesús es el principio de la creación de Dios. Y todavía rematando dice esto. El principio de la creación de Dios habla. Por eso el versículo 1 de la Biblia no habla de un orden cronológico, sino que se refiere a una persona, a la manifestación del Dios invisible. Ahora sí vamos a Génesis nuevamente 1:1. Lástima, Margarito, para los judíos. El primer versículo de la Biblia es el fundamento para lo sobrenatural de este libro. Si no entendemos desde el número 1, ¿cómo podemos profundizar más y más? La Biblia, te voy a poner, y el mundo espiritual es como un lago en el que vas llegando y te mojan los pies únicamente cuando te acercas a Dios. Y luego conforme vas avanzando, vas descendiendo, ya te llegó a las rodillas el agua. Y conforme vas avanzando más, a la cintura. Y vas profundizando más, y ya te está llegando por el pecho. Hasta el punto de que estés sumergido totalmente en el río del Espíritu. El primer versículo de la Biblia explica lo que trata todo el libro. Todas las escrituras dice, en el principio, di conmigo, en Jesús, creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué tan grande es el Jesús que tú adoras cuando vienes a reunir de los domingos y dices, Jesús, mi amado, comienzas a cantarle? ¿Qué tan grande es que a veces estamos así? No tengo ganas de cantarle ahora. Es que no se te ha revelado quién es Jesús. ¿Qué tan grande es que vienes con el pastor y dices, ayúdame, pastor, no me la acabo, me están jalando los pies en la casa? ¿Por qué te hablo así? Porque aquí no hay ni una persona nueva. Es que no se te ha revelado quién está en ti. Cuando se te revela y si hay un ataque, ya puedes decir, pastor, ¿me ayudas a orar? ¿Por qué? Porque cuando dos personas se ponen de acuerdo, el Padre lo cumple. Es diferente decir, auxilio, yo no tengo nada de poder, pastor, usted que está más cerca de Dios, ayúdeme. Ese principio de la creación ha decidido habitar en tu corazón. ¿Qué significa esto? Que nuevamente tú te volviste a conectar a Dios como en Génesis 1:26, donde Dios te dio la autoridad. ¿Por qué? Que el principio de la creación habita en ti, es la imagen. Ya vas a entender, porque dice, Él es la imagen del Dios invisible. Cuando Dios habita en ti, tú te conviertes a su imagen y semejanza. Entonces, que ese Dios tan poderoso, en el cual fueron creadas todas las cosas, todavía hay personas que cuando estamos cantando y adorando a Jesús, estén en una apatía. O cuando estoy hablando de Jesús, estén pensando en otra cosa. Es que aún no se te ha revelado la grandeza de quien tú adoras. En Él ha sido creado todo, dice Pablo, visible e invisible. Y la Biblia nos revela que ese Dios ha decidido habitar dentro de ti. Ahora dime, ¿qué espíritu se puede levantar contra ti? ¿Qué principado, qué potestad, qué demonio, qué brujo, qué hechicero, qué puede levantarse contra lo que habita en ti? ¿Qué? Di conmigo, nada. En Él ha sido creadas todas las cosas. Qué tan grande es Jesús. La verdad, yo le voy a dar un aplauso, hace un chorro a Jesús. Hazlo fuerte, Jesús.
Las personas que nos ven en el video, la palabra chorro significa mucho. La palabra chorro en México lo utilizamos como mucho. Hace mucho le hubiéramos dado un aplauso a Jesús. Él es la imagen del Dios invisible. Es tan grande que todo ha sido creado dentro de Él. Ese fundamento, escucha bien, para entrar a lo sobrenatural. Porque cuando tú estás orando, tú te conectas a Dios. Entonces, ese Jesús tan grande que todo fue creado dentro de Él, está para ti. Entonces dice Jesús, aquí estoy, Señor. Dime, Señor, ¿qué quieres que haga? Señor, ayúdame a enfrentar esta situación. Ya no hay nada, escucha, con esta oración, cuando tú entiendes, ¡pum!, la grandeza de Jesús, y te quitas la cabeza a un judío de 33 años, porque solamente fue una etapa de Jesús, pero Él no tiene principio y no tiene fin, no tiene una edad de 33 años, Él es eterno, y te quitas de la cabeza al judío, entonces, dices tú, wow, ya entiendo quién pelea por mí. Ahora entiendo por qué el diablo sale corriendo. Ya entendí por qué el endemoniado gadareno corrió con toda la legión de demonios a suplicarle a Jesús. Imagínate a Jesús manifestado en un cuerpo, tocando tierra donde están los demonios. ¡Puf! Todo el mundo espiritual. ¡Puf! Y los demonios a suplicar. Hijo del Dios Altísimo, ¿qué tienes contra nosotros? Aún no ha llegado nuestro tiempo. Si Jesús, si Dios le contestó la oración a los demonios, que no te la conteste a ti. Déjanos entrar a los puercos. Vayan para allá. Imagínate lo que tú le pidas, ¿no? Pero todas son estructuras de nuestra mente que vamos derribando. Entonces, lo sobrenatural inicia aquí, exaltando a Jesús. Di conmigo, Jesús es lo más grande que existe. Ahora nuestra mente de poner una pelea espiritual entre Jesús y el diablo es una barbaridad. El diablo no puede enfrentar a Jesús. Imposible. Si en la manifestación, cuando estaba encarnado Jesús, el diablo no le pudo hacer nada. Imagínate ahora, en el esplendor de la deidad. Imagínate ahora. Ya me imagino al diablo con Jesús cuando se le manifestó, jalándole los pies a Jesús. Y Jesús, me está jalando los pies el diablo. Es una barbaridad creer tan siquiera que el diablo puede hacer algo en contra de Dios. Es una locura pensar eso. El que habita en ti es el Dios todopoderoso. Hazlo fuerte. Ahora vamos al nuevo pacto. Vamos a poner otro fundamento para poder que tu ministerio y tú como hijo de Dios pueda ser manifestado. Quiero que entiendas algo. Voy a buscar un versículo muy importante. Romanos 8:19.
Romanos 8:19. Dice, porque la creación, es 8:19, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Escucha bien, el anhelo de la creación es la manifestación de los hijos de Dios. Lamentablemente aquí vamos a romper otra estructura. Porque pensamos que de repente va a haber hijos de Dios que van a comenzar a brillar como una luz. Y la tierra va a decir, ya se manifestó un hijo de Dios. ¿Cuál es la manifestación de los hijos de Dios? Es aquel hijo de Dios que representa el reino de los cielos. Todo hijo de Dios, donde se le ha revelado el reino de Dios, que para empezar, la mayoría no sabe qué significa el reino. El reino no es nada más que autoridad y poder, no es un lugar. Todo hijo que se le ha manifestado el reino es un hijo que se manifiesta sobre la tierra, sobre la creación. Y la creación está anhelando, está deseando ardientemente la manifestación de los hijos de Dios. ¿Cuál fue el primer hijo de Dios manifestado? Adán. El primer Adán. Y luego el segundo Adán, que es Jesús. Por eso cuando Jesús viene sobre la tierra, Él se manifiesta como el Hijo de Dios. ¿Y qué lo distinguía? La autoridad y el poder. Todo hijo de Dios que no es distinguido por autoridad y poder, no es un hijo de Dios manifestado. La manifestación es cuando un hijo de Dios llega a un lugar y él toma la autoridad y pone el orden. Por eso la creación está anhelando la manifestación de los hijos de Dios. ¿Y cómo vamos a manifestar esto? Es a través del conocimiento de la palabra revelado a nuestras vidas para poderlos mover en lo sobrenatural. Quiero partir con una pregunta, ese segundo punto que voy a entrar. La iglesia de Cristo. Ya te revelé la grandeza de Jesús. Ahora quiero revelarte la grandeza de la iglesia de Cristo. Porque si yo te pregunto quién es Dios, es la pregunta más sencilla de contestar. Lo puedes resumir a que Dios es todo. Dios es todo, todopoderoso, eres omnisciente, omnipresente. No hay nadie que le pueda hacer frente. Y todo esto es verdad. Y por eso lo exaltamos y lo adoramos por su grandeza. Pero aquí cabe un error. Cuando te preguntan, ok, ese es el Dios que tú tienes. ¿Y tú quién eres? Porque yo conozco a Pablo, yo conozco al pastor Manuel Aguilar, pero tú, ¿quién eres? ¿Cuántos saben quiénes son? De verdad, por compromiso, tíralos. Amén. Así como que seco para que yo escuche de seguridad. ¿Cuántos saben quiénes son? Gloria a Dios. ¿Tú quién eres? Es la
pregunta necesaria. ¿Por qué? Porque la religión se ha encargado de hacer menos a los hijos de Dios. ¿Qué te enseña la religión? Somos pecadores. Di conmigo, yo no soy pecador. Yo soy la justicia de Dios. Si tú eres pecador, el pago del pecado es muerte. ¿Quién es pecador? A ver si es cierto. Yo no, porque Jesús pagó por mis pecados. Segunda de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en él. Di conmigo, yo soy la justicia de Dios, limpio, sin pecado. Porque Dios no habita donde hay. ¿Quién eres tú? La religión se va a encargar de siempre hacernos menos. ¿Por qué? Porque es lo que el diablo quiere hacer. El problema de la iglesia, que hemos enfrascado el ataque del diablo a problemas o a que te jalaron los pies. Ya voy mejorando, ya no digo patas. A que te jalaron los pies. ¿En qué enfrascamos al diablo? Que no, está atacando muy duro el diablo. ¿Por qué? Está atacando a la iglesia muy duro. ¿Cómo? Mira, es que están cerrando las iglesias, es un ataque muy... El ataque más fuerte del diablo te lo voy a decir. Y aquí está la clave, ¿por qué no nos damos cuenta cómo el diablo está trabajando en la iglesia? El ataque del diablo es hacerte dudar de tu identidad. Por eso cuando se le manifestó a Jesús, le dice, si eres el Hijo de Dios, a ver, dile a esas piedras que se conviertan en pan. Lo quería hacer dudar. Entonces el ataque del diablo es hacerte dudar de tu identidad. En el momento que tú dudas quién eres, entonces ahí no se manifiesta Dios. El problema es que nos enseñaron que cuando dudáramos de Dios, pero nadie duda de Dios. Porque tú sabes qué tan grande es. Tú sabes que Dios es todopoderoso, que nadie le hace frente. Entonces decíamos, si no dudamos de Dios, Dios hace milagros. No, la duda no está en Dios. La duda está en nosotros. Porque sabemos quién es Él. Y es sencillo. Nadie duda de su grandeza. Y Dios, ¿por qué no te manifiestas? Señor, ¿por qué no ocurren los milagros como antes? ¿Por qué la época de los apóstoles era totalmente diferente? Es porque ellos fueron llamados por Cristo y no dudaron jamás de en qué posición los había puesto Él. Por eso cuando Jesús resucita, lo que hace es, por 40 días, les habló del reino de los cielos, acerca de la autoridad del poder. ¿Qué es lo que hizo Jesús cuando resucita? Es enseñarles, mostrarles en qué lugar los había puesto los hijos de Dios, en qué condición estaban ahora. Entonces cuando tú conoces quién eres, entonces dices, ok, Señor, ya complemento tu grandeza, la grandeza de Dios con la grandeza que le entregaste a la iglesia. La religión te dice, eres una cucaracha, no sirves para nada, no le pidas nada a Dios, no quieras crecer, eso es vanidad, no te pintes el pelo, eso es vanidad, no busques tener más cosas, todo es vanidad. Todo te enseñaron a limitar tu mente. Y cuando tú te limitas los pensamientos, limitas a Dios de lo que quiere hacer. No, hermano, ¿para qué quiere 3 carros, hombre? Usted no más pide una bicicleta a Dios. Escucha, a Dios le interesa que tengas carros para que le des raite a los hermanos que todavía no tienen. ¿Cuántos dicen amén? Si ya sé que ni das raites. Empieza por el raite. ¿Cuántos están listos para dar raites? Y después dice, ver, que le den un carro a Dios.
Pero Dios quiere prosperarte para que tú seas de bendición. Jesús te sana, ¿para qué? Para que tú sanes. Jesús te libera para que tú liberes. Jesús te prospera para que tú prosperes. Dios es tu proveedor para que tú proveas. Entonces, Dios siempre quiere darte, ¿para qué? Para que tú seas la imagen también de Dios en la tierra. Muy bien, vamos a entender ahora la pregunta. ¿Quién eres tú? Y conmigo, con seguridad, el Hijo de Dios. ¿Por qué nos encargó el diablo de ponernos en una condición deplorable como hijos, así como que no valemos nada? Porque es ahí donde él se empoderaba sobre la iglesia. La ignorancia. Antes los circos, cuando tenían animales, ¿cuántos miraban cómo tenían amarrados a los elefantes? ¿Tiene un tobillo? Una cadenita. ¿Tú crees que el elefante no tenía el poder para romperlo? ¿Y por qué no lo hacía? Estaba acostumbrado a eso, su mente estaba limitada a eso. Él creía que eso era irrompible y no podía hacer nada contra eso. Y eso es lo que se ha encargado el diablo de tener a la iglesia. La tiene amarrada con una cuerdita del tobillo. Y ahí está la iglesia sin moverse. No, es imposible vencer esto. Es imposible arrancar eso. ¿Por qué? Porque desde que naciste en el mundo espiritual te fueron enseñando que eras una cucaracha panteonera, que no valías nada, que tu vida era miserable, que te conformaras con ir al cielo. Y allá en el cielo se resuelven las cosas. Y Jesús dijo lo contrario: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. No dijo llévame al cielo, que venga, Señor, tu reino a este lugar y hágase tu voluntad. Aquí le dijo, como en el cielo. Entonces, el evangelio de religiones está el cielo. El evangelio del reino, el que Jesús y Pablo predicaban, es aquí en la tierra. Vamos a darle en la cabeza al diablo. Dale fuerte el aplauso a Jesús. Vamos a Efesios 5:21. ¿Cuántos están aprendiendo? Ahora sí le voy a dar con todo a la religión. ¡Pah! Me refiero a la religión como un espíritu que se ha encargado de poner la cuerdita en el tobillo de la iglesia. Dice Apocalipsis que salgas, le dice al pueblo de Dios, de la gran ramera. Y luego el cristiano dice, es la iglesia católica, es el cristianismo. Someteos pues, someteos unos a otros en el temor de Dios. Verso 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. ¿A quién tiene que sujetarse la mujer? ¿Al novio? Únicamente al marido. Por eso cuando están los novios queriendo poner reglas, desde ahí córrele. Se sujetan al esposo. Pregunta: ¿la iglesia de Cristo es la novia o es la esposa? Porque lo escuchaste, ¿no? Ya te lo enseño otro día, pero hay personas que aún no han escuchado esto. Gran parte, yo creo que el 99% del cristianismo está esperando que suceda algo. Que venga Cristo y tome a su novia. Y hasta te lo imaginan de que va a venir Jesús de los cielos y de repente nos vamos a formar en un cuerpo como una mujer con vestido. Y nos va a llevar Cristo. Ay, este sí va a estar bien fuerte. Ya me detengo ahí. Pues no, porque es mi escuela, ¿no es cierto? Tienes que escucharlo ahora hasta el final.
la iglesia de Cristo? ¿Es la novia o es la esposa? Pregúntale al que tienes a un lado, ¿es novia o esposa? Vamos a ver qué dice Pablo. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Si fuéramos la novia, no hay que sujetarse a Cristo, absolutamente. Solamente al esposo. 23, dice, porque el marido es cabeza de la mujer. Si fuéramos la novia, Cristo no es nuestra cabeza. Así como Cristo es cabeza de la iglesia. Ya desde ahí empezó a revelarlo Pablo. Ni para qué yo al final, pero voy a adelantar, voy a seguirle. La cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está... No, hombre, Pablo lo escribió así como que para un niño. Así le va a poner esta revelación, ya que si no la entienden, dice. Dice Pablo, como la iglesia está sujeta, ¿a quién? A su marido, a Cristo. Así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Pablo está hablando únicamente de ¿qué? Del matrimonio, en sentido natural y sentido espiritual. 25. Maridos, amad a vuestras mujeres. Aquí es cuando se meten en aprietos porque voy a llegar al punto que no les gusta. Van a salir con vestidos, zapatillas nuevas esta noche. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó. Ya está agarrándose de Arturo del sillón y ya sé dónde va a llegar el pastor. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, ¿no? Lamentablemente hoy en día hay hombres en el cristianismo que viene el que va a cortar la luz y manda a su esposa por delante. Encáralo ahí, dile que... Se entregó a sí mismo por ella, Cristo. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, con una finalidad, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos. Pablo dijo, es para la iglesia, pero maridos, deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Voltea a ver a tu esposa cómo la traes vestida hoy. Ah, cierto, hoy es lunes. El domingo la volteas a ver. ¿Por qué? ¿Por qué se ríen? Hoy voltean a ver, dile. ¿Por qué? Lo que habla de ti es tu mujer. Como la traigas presentable, dice, como tu propio cuerpo, el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. 29. Pero no leyeron donde dice la mujer, sujétate al esposo. Nomás le gusta lo bueno, ¿no? Y no lo importante. Antes de todo eso, dijo Pablo, las casadas estén sujetas a sus maridos. Porque nadie aborreció jamás. Hasta ese momento nadie había aborrecido jamás su propia carne. Hasta ahí. De ahí en adelante cambió la historia, ¿no? Sino que la sustenta y la cuida. Hombre, di conmigo, mi trabajo que Dios me dio para mi mujer es sustentarla y cuidarla. ¿Dónde dice? Dice, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. ¿A quién sustenta y cuidas? ¿A la novia? Di conmigo, no.
Si tú tienes a tu novia, tú no tienes la obligación de sustentarla ni cuidarla. ¿Por qué? Tu quincena es tuya. Y si acaso unos taquitos ahí el sábado. Es tuya. Pero dice Cristo, el marido sustenta y cuida a su esposa. Y aquí se va a romper la estructura en este tiempo de que estamos limitados como iglesias a la economía, porque no se nos ha revelado que Cristo ha establecido un principio donde el esposo cuida y sustenta a su esposa. Había dicho amén de verdad. Dios sustenta y cuida a la esposa, pero hay iglesias que todavía caminan como novia. Hasta hay una canción de la novia, ¿cómo va? ¿Quién se acuerda de la canción de la novia? Movida. Una vez invitamos a alguien, la tocó aquí, yo la novia, escucha bien, no puede ser sustentada ni cuidada por Cristo, porque es algo ilegal. Como también Cristo a la iglesia. Cristo sustenta y cuida a la iglesia. ¿Qué necesitas que no te pueda dar tu esposo? Si tú terrenalmente como esposo le quieres dar lo mejor a tu esposa, traigo mucha fe hoy, ¿no? Tú como hombre cristiano, si eres cristiano, ¿no? Le quieres dar lo mejor a tu esposa. ¿Sí o no? Eso es todo, Arturo. Otra vez voy a preguntar. Tú como hombre cristiano le quieres dar lo mejor a tu esposa, ¿no? Hola, tú. Otra vez. Tú como hombre cristiano quieres darle lo mejor a tu esposa, ¿verdad? Y las mujeres volteando a ver a los hombres. Nos vamos convirtiendo, ya nos vamos convirtiendo. Es gay. Y la vez que ya se le están rasgando los guarachitos, dice, le voy a comprar otros porque es mi esposa y me representa. Hija, vete a Liverpool. Tarjeta de crédito está abierta, espérate. Ahí te va el NIP. Trae unos guarachitos nuevos y todo. Y a la vez, se le está acabando ya el maquillaje. ¿Cómo se va a enjarrar el domingo? Ahí te va. Entonces, como tú como hombre que has intentado darle lo mejor a tu esposa, imagínate a Cristo. Imagínate a Cristo cómo quiere darle lo mejor a su esposa. ¿Por qué? Porque lo representa. Quien representa a Cristo es la iglesia. Y la iglesia ahí anda con chanclitas, de cuenta. Visualiza como una analogía a la iglesia de Cristo, toda despeinada. Le faltan 4 dientes de frente. Los dedos llenos de tierra así entre las orillas. ¿Por qué? Porque no hemos permitido que Dios nos sustente, entendiendo que nosotros somos su imagen en la tierra. Por lo tanto, lo que habla de Dios es la iglesia. Cuando el mundo se pregunta, ¿dónde está Dios? ¿A quién voltean a ver? Imagínate Cristo allá. Si te di, ahí te puse los 20 vestidos de Liverpool, ¿por qué no te los pones? Que me gusta la camiseta del PRI. Es una revelación, tiene que venir a nuestro corazón esto. Jesús tiene la necesidad de proveerte como su esposa porque tú lo representas en la tierra. Ahí me rompe todo. Y yo digo, Señor, ¿cómo es posible
Yo recuerdo que cuando estábamos iniciando, ¿cómo nos vamos a reunir? ¿Y cómo vamos a pagar un local? ¿Y qué vamos a hacer, Señor? Y cuando llegamos al local, está bien feo, Señor, ¿cómo vamos a pintar? ¿Cómo vamos a poner piso, alfombra, techo, el sonido? ¿Qué vamos a hacer? Pero yo entendí, Él es el esposo y nosotros lo representamos. Y dije, voy a Liverpool entonces. Él es nuestro esposo. Él es mi hacedor. Hombre, eso estuvo muy buena esa oración. 30. La iglesia no tiene amantes, no le pide el gobierno. ¿Cómo molesto con eso? ¿Por qué? Porque el pueblo es empobrecido cuando la iglesia cambia de esposo. Dice, ¿sabes qué, gobierno? Mi esposo no tiene para sustentarme. Tú dame. Imagínate a Cristo. ¿Cómo es posible que acudas al César cuando yo soy tu proveedor? César o Cristo, ¿quién es tu esposo? Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Somos uno mismo. Y lo vamos a entender en el siguiente versículo. En Génesis, Pablo cita el versículo de Génesis capítulo 2. Y dice, por esto dejará el hombre a su padre y a las mamás, por favor, de cuidar a los niños. Ellos se encargan, no hay nadie que los cuide. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre. Pablo vuelve a citar Génesis 12 y dice, mira, por este motivo dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Dile a tu esposo, a tu esposa, dile, somos uno. Y la mujer dijo, ay, qué jodida estoy. Somos uno. Ahora di conmigo, yo soy uno con Cristo. Tú eres uno con Cristo, tú eres uno con Cristo, tú eres uno con Cristo. Eres uno mismo con Cristo. Somos uno. Versículo 32. ¿Quién lo bueno? Y como eres uno con Cristo, Cristo te quiere traer como la esposa, como las mejores zapatillas, el mejor vestido, bien peinadita, con la corona, como la reina que es la iglesia, bien presentable. Y dice Pablo, grande. El problema es que cuando leemos la palabra grande en la Biblia no nos detenemos. Si en la Biblia dice grande, es porque hay algo muy, muy grande. Grande es este misterio. Di conmigo, misterios de Dios. ¿Cuál es el misterio tan grande del que habló Pablo? Dijo Pablo, todo lo que yo te dije, yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. ¿Cuánto le pueden dar un aplauso a Jesús ahí? Eres la esposa de Cristo. Tú eres la esposa de Cristo. Lamentablemente, mira nuestra mente. No, todavía no somos la esposa porque aún no ha llegado las bodas del Cordero. Creo que es por el Apocalipsis capítulo 19. Vamos a ver las bodas del Cordero. Perdón, Apocalipsis capítulo 1 primero. Vamos a comprender, creo que por el capítulo 1, versículo 19. Para poder entender Apocalipsis, tenemos que ir al primer versículo que fuimos, que es Apocalipsis 1:1, que dice que el libro de Apocalipsis no es el fin del mundo,
sino de lo que trata Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Y en el capítulo 1, verso 19, hay otra manera que tenemos que entender para poder entender este libro. Dice Juan, escribe las cosas, Jesús le dice a Juan, escribe las cosas que has visto. Di conmigo, pasado. ¿Cómo se lee Apocalipsis? Escribe las cosas que tú has visto, pasado. Las que son, di conmigo, presente. Y las que han de ser después de estas. Apocalipsis es un libro que tiene promesas, escucha bien, pasadas, ya se cumplieron. Hay promesas que se están cumpliendo hoy en día. Y hay otras que aún no se cumplen. Entonces, no es un libro futurístico. Al contrario, la mayoría de las cosas ya sucedieron. ¿Qué nos ha sucedido? Pues la segunda venida de Cristo. Porque son cosas que están cumpliendo, promesas presentes. Entonces, Apocalipsis, lamentablemente lo vimos como un libro futurístico. Y todo lo que leemos en Apocalipsis, decimos, es algo que ha de pasar. Por ejemplo, las bodas del Cordero. Vamos a Apocalipsis capítulo 19, verso 9 en adelante. Te voy a leer las bodas del Cordero. Y tú me dices si quieres ir a las bodas o no. Te las voy a presentar. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados que son los llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son las palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Ay, es un gol. De ahí para adelante viene lo bueno. Bienaventurados los que son citados a las bodas del Cordero. Aquí dice que el espíritu de Cristo es el espíritu de la profecía. Toda iglesia que sacó el espíritu de profecía, lo profético de su mover, a quien sacó es a Cristo. Porque dice Apocalipsis que Jesús, dice, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Dónde está Cristo? Donde hay profecía. Cuando las denominaciones en su rollo, cuando se levantaron muchos falsos profetas y para evitar los problemas decidieron quitar el ministerio profético y apostólico y quedarse con pastores, maestros y evangelistas, a quien sacaron de su denominación no fue a los falsos profetas, fue a Cristo. Di conmigo, donde no hay profecía, Dios no se mueve. Por eso dice que Dios no hará nada sin revelarlo primero a ¿quién? A sus siervos los profetas. Dios es un Dios profético. Y si tú sacas a la profecía, sacas a Dios. Apocalipsis lo dice, que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces viene el cielo y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, el testigo fiel y verdadero. Y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como una llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Mira, pues el novio ya vestido con sangre. Y su nombre es el verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestimenta, en su muslo, tiene escrito por nombre Rey de Reyes y Señor
de señores. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a voz diciendo: a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la cena de Dios. ¿Quiénes eran los invitados? Las aves del cielo. Y dice, 18, ¿qué se comía en las bodas del Cordero? Carne, dice el 18, para que comas carne de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos, de sus jinetes, y carne de todos, libres, esclavos, pequeños, hasta niños. ¿Qué decía las bodas? Hasta niños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a su ejército reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Escucha bien. Pablo dice, grande es ese misterio. Tienes que entender. Eso que habla Apocalipsis de las bodas del Cordero es simplemente una analogía de lo que representa que Cristo tomó a la iglesia como su esposa. Es algo simbólico. No va a haber un evento donde vamos a estar vestidos todos de novias. Ya me veo a todos los hombres allá, todos vestidos de novia en la gran boda del Cordero y comiendo carne de reyes. Ni niños vamos a comer. No, es un capítulo que es simbólico. No es algo literal. Por eso cuando Pablo habla del matrimonio, él dice, grande es este misterio. Y me refiero a Cristo y a la iglesia. Te voy a comprobar con otro versículo esto. Ahí mismo en Apocalipsis 22:17. Dice, y el Espíritu que está en la tierra, ¿y quién más? Lamentablemente queremos que sea la novia, pero dice la esposa en la tierra. Dicen, ven. Cristo no viene por su novia. Cristo viene por lo que le pertenece, su esposa. Y cuando la iglesia entiende esto, yo no soy la novia, yo soy la esposa. Por lo tanto, la novia no le pertenece la herencia, sino hasta que firma, hasta que es la esposa, las pertenencias de él ahora pasan a ser suyas también. No has entendido. Yo me hubiera vuelto loco ahí. Escucha, lo que le pertenece al esposo, cuando vino matrimonio, pasaron a ser de la esposa. Es una locura. Las mujeres lo entienden más. Cuando era tu novia, todavía tu carrito era tuyo. Hasta tu casa era tuya. Y nada más firmaste. Bailaste. ¿Sí o no? ¿Cuántos bailaron? Ahora pasó a ser de los dos. Todo lo que le pertenecía a Cristo como esposo pasó a ser de la esposa. Por eso Pablo dijo, grande es este misterio. Y yo me refiero a esto que hablé, a Cristo y a la iglesia. La novia no podía tener intimidad con el esposo, pero la esposa tiene intimidad con él. La esposa puede entrar hasta el aposento del rey. Y cómo Esther o Ruth, reina Esther, cómo conseguía las cosas con el rey. La esposa de Cristo puede entrar en intimidad con él.
lo que Dios está levantando en este tiempo y lo que viene Dios a llamar a este tiempo es a la iglesia, a la intimidad nuevamente. Y ahí te va algo. Lamentablemente la iglesia ya ha recibido este llamado de intimidad. No es la primera vez que el Espíritu dice intimidad a la iglesia. Por mucho tiempo el Espíritu de Dios ha venido en tiempos a través de profetas donde han anunciado. Dios dice que en este tiempo la iglesia tiene que entrar en intimidad. Y pasa el tiempo y luego viene otro profeta y luego dice, en ese tiempo dice el Señor que la iglesia tiene que entrar a intimidad. Y la iglesia ha ido a intimidad, ha ido a intimidad. El problema que ha ido con la condición equivocada. Porque unos dicen, Señor, yo soy tu siervo. Y vas a intimidad como el siervo. Y nada más el siervo, ¿qué quieres que haga? Vaya para acá. Gracias. Un vasito de agua te dice. Todo lo que recibe el siervo. Y luego otra intimidad que entraba a la iglesia como pecadora. Señor, yo sé que no merezco nada. Yo sé que, yo soy el que menos merece en esta tierra. Yo soy el que más mal se ha portado. Yo soy lo peor. Tú conoces mi pasado. Yo sé que no merezco nada. Pero si tu misericordia, Señor, tan siquiera me dieras un cachito de bendición. Entrando a una mentalidad, a una intimidad como pecador. ¿Tú crees que el esposo va a estar con una pecadora? La ley del antiguo pacto era apedrearla, imagínate. Estaba Jesús una piedra espiritual. Es broma. Y el Espíritu estuvo llamando a intimidad a la iglesia por mucho tiempo. La iglesia entraba como pecadora. La iglesia entraba como siervo. Pero Dios está llamando a la iglesia con una mentalidad diferente. Ven a intimidad conmigo. Jesús dijo, cierra la puerta y en lo secreto. Ven a intimidad conmigo, pero con una mentalidad como esposa. Con vestidos limpios, finos, sin mancha, sin pecado. Y ahí en la habitación, lo que la esposa le pide al rey, ten por seguro que el rey lo va a conceder. Iglesia, Dios te llama a entrar en intimidad como su esposa. Y ten por seguro que el avivamiento que viene para esos tiempos va a venir con un avivamiento en lo financiero grandemente. Cuando la iglesia entre con esa mentalidad de decir, Señor, yo como tu esposa, yo necesito un local más grande. Señor, yo como tu esposa necesito un estadio. Señor, yo como tu esposa necesito sillas. Como tu esposa necesito esto. Señor, como tu esposa, yo necesito esto. Y tu esposo te lo entrega. Porque Él es el rey. Y el decreto del rey, todos lo ejecutan. ¿Qué es lo que la iglesia necesita en este tiempo? Entrar a una intimidad con Dios como la esposa de Cristo. ¿Cuánto le puede dar un aplauso a Jesús?